Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos con el estudio de la simbología del Éxodo. En el pasado vídeo vimos cómo Dios, a través de Moisés y Aarón, envió 10 plagas sobre Faraón y el pueblo egipcio ante la negativa de Faraón de dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Vimos cómo Moisés y Aarón son representación y símil de los dos testigos de Apocalipsis 11, que también reciben el poder de Dios a través del Espíritu Santo para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces deseen, como dice Apocalipsis 11:6. Entre estas señales prodigiosas hace referencia a dos de ellas en particular. Dice Apocalipsis 11:6. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia. Esto fue lo que hizo el profeta Elías en Primera de Reyes 17:1. Y también autoridad sobre las aguas para tornarlas en sangre. Esto fue lo que hizo Moisés por mandato de Dios y a través de Aarón en Éxodo 7:19. Esto nos indica que Elías y Moisés serán los dos testigos de Apocalipsis 11. Vimos también la similitud entre las plagas de Egipto y los juicios de las trompetas y de las copas, y cómo ciertas plagas del Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento. Es el caso de la plaga del agua convertida en sangre, del granizo mezclado con fuego, las pestes que causan enfermedad y la plaga que causó 3 días de oscuridad. Esta plaga que causó oscuridad, además de repetirse en el cuarto toque de trompeta, oscureciendo 1/3 del día y de la noche, en Apocalipsis 8:12, se repite también en los juicios de las copas en Apocalipsis 16:10. Dice que esta copa se derrama sobre el trono de la bestia salvaje y oscurece su reino. Pero esta oscuridad también se repite en Mateo 27:45, donde narra que 3 horas antes de morir Jesús en la cruz hubo oscuridad durante 3 horas, a la hora sexta. El número 6 es número de hombre. Esto hace alusión a la oscuridad en la que vive todo aquel que pone su fe en el hombre y a la oscuridad que se venía sobre la humanidad, ya que la luz del mundo, Cristo Jesús, dejaba la tierra habiendo cumplido su misión como Hijo de Hombre y emprendía el camino hacia el Padre para obtener su merecido galardón como Rey de Reyes y Señor de Señores, y la autoridad y la potestad para expulsar al diablo del cielo. ¿Y cuándo fue expulsado el diablo del cielo? Dice Jesús en Juan 12:31, justo antes de ser crucificado: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ahora cuándo? Cuando Jesús muere y resucita. Cuando eso a lo que vino Jesús en la tierra fue consumado con su muerte en el madero. Jesús nos rescató de entre las garras del diablo, porque antes de su muerte éramos prisioneros de Satanás, del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:12, por eso, así como por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Versículo 19. Porque así como mediante la desobediencia del solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también mediante la obediencia de una sola persona, Jesús, muchos serán constituidos justos. Fuimos comprados por precio, por el precio de la preciosa sangre de Cristo. Era necesario que alguien sin pecado
cargara con todos los pecados de la humanidad y permaneciese fiel al Padre en todo momento, cumpliendo la ley hasta su muerte. El precio era muy alto. Él sabía que las consecuencias de cargar con todos nuestros pecados se traducirían en un martirio y muerte horrible, y aún así aceptó, por amor a su pueblo. ¿Qué menos podemos hacer que amarlo y obedecer sus mandamientos, que son para nuestro bien? Nos está ofreciendo el reino de los cielos, recuperar el paraíso perdido en la caída de nuestros primeros padres. Como decía Jesús, el reino de los cielos es un tesoro que encontramos y vendimos todo lo que teníamos para comprar el terreno donde se hallaba. Como una perla excelente por la cual vendimos todo para comprarla. Significa que no nos interesan los bienes materiales, sino los tesoros celestiales. Lo daremos todo, hasta nuestros cuerpos carnales si hace falta, para obtener ese tesoro tan valioso que es la vida en ese reino de los cielos. El reino de los cielos acontecerá en la tierra durante los primeros 1000 años de reinado de Cristo y después en los cielos, donde la muerte no tiene poder. Ellos nos sacaron de este infierno que es la tercera dimensión gobernada por Satanás. Ellos, el Padre y el Hijo, por gracia, por amor a todos nosotros. Valoremos este reino como merece, como el mayor tesoro que podamos imaginar y que nos ha sido dado por gracia. Empezamos con el estudio del Éxodo. Nos quedamos en el anterior estudio en la plaga de los 3 días de oscuridad que Dios envió a los egipcios. En cambio, los hebreos tenían luz en sus casas. Por eso no os preocupéis porque estemos en la tierra durante los juicios de las trompetas, porque no nos afectarán, al igual que sucedió con los hebreos. Después de la plaga de oscuridad, Faraón dijo, Éxodo 10:24, pueden ir al desierto a servir a su Dios, solo que sus ganados no dejaré que los lleven con ustedes. Moisés dijo, nuestro ganado irá con nosotros, puesto que tenemos que ofrecerlo a Yahvé nuestro Dios como ofrenda. Faraón dijo a Moisés, vete y no vuelvas a ver mi rostro, porque en ese día morirás. Yahvé dijo a Moisés, Éxodo 11:1, una plaga más voy a traer sobre Faraón y Egipto. Y Moisés pasó a decir al pueblo, esto es lo que ha dicho Yahvé, como a la medianoche voy a salir en medio de Egipto y tiene que morir todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que está sentado en su trono hasta el primogénito de la sierva que está junto al molino de mano y todo primogénito de bestia. Por supuesto, Dios protegería a su pueblo de esta plaga como hizo en las anteriores. ¿Pero qué significa esta plaga? En el caso de Faraón, la oscuridad anunciaba el doloroso evento de la muerte de los primogénitos, incluido el primogénito de Faraón, y posteriormente la muerte del propio Faraón en las aguas del Mar Rojo. ¿Por qué envió Yahvé esta plaga a los egipcios? Leamos esto en Éxodo 4:22 y 23. Dice, esto es lo que ha dicho Yahvé. Israel es mi primogénito. Y yo te digo, le dice a Faraón, envía a mi hijo para que me sirva. Pero si rehusas enviarlo, mira, voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Esto dijo Yahvé que dijera Moisés a Faraón, nada más salir de Madián,
antes incluso de regresar a Egipto y antes de que enviara la primera plaga, ya anunció la última. ¿Quién representa a Cristo en Egipto? Lo representa el cordero que los hebreos sacrificaron y comieron asado con fuego justo antes de salir de la esclavitud en Egipto. Leamos esto en el siguiente capítulo, el capítulo 12. Éxodo 12:1. Ahora Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. El primer mes del año para los hebreos era Tisrei y corresponde al mes de septiembre y octubre en nuestro calendario. Este mes marcaba el inicio del año agrícola y se asociaba con la creación del mundo. Pero justo antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, justo antes del éxodo del pueblo de Israel, Dios estableció que el primer mes del año fuese el mes de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el mes de Abib o Nisán. Nisán es un término utilizado durante el exilio del pueblo hebreo en Babilonia, en el año 586 a.C. Este mes de Abib corresponde al mes de marzo y abril en nuestro calendario. También estableció Dios la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, donde el Cordero Pascual representa a Cristo y los panes sin levadura simbolizan el cuerpo de Cristo que fue sin pecado, sin levadura. Las hierbas amargas con las que acompañaron el cordero y el pan representa la amargura de la pasión de Cristo. En la fiesta de panes sin levadura, los judíos sacan de sus casas cualquier tipo de levadura o alimento que pueda fermentar, simbolizando que sacan el pecado de sus vidas, cumpliendo con los mandamientos divinos. Esta fiesta empieza el 15 de Nisán, justo después de la Pascua, que se celebra el 14 de Nisán. El día 10 de Nisán comienza la preparación para la Pascua. También el día 10 de Nisán, según Josué 4:19, los israelitas cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra prometida, después de estar vagando 40 años por el desierto. La Pascua en hebreo se denomina Pesaj, que significa pasar por alto, haciendo alusión del acto divino de salvación que ejecutó Yahvé para con los primogénitos hebreos cuando hirió de muerte en la última plaga a los primogénitos de los egipcios, incluido el hijo de Faraón, y pasó por alto las casas de los hebreos. Leamos esto en Éxodo 12, 3 al 15. Dice: hablen a toda la asamblea de Israel y digan: el día 10 de este mes han de tomar para sí cada cual una oveja para la casa ancestral, una oveja por casa. La oveja debe resultar sana, macho de 1 año de edad para ustedes. Pueden escoger de los carneros jóvenes o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. El carnero que había de ser inmolado representa claramente a Jesús. Había de ser un macho sano, joven y sin defecto, como lo fue Jesús, un varón joven de unos 30 años, sano y sin pecado. Jesús murió el 14 de Nisán entre las 2 tardes, para que la Escritura se cumpliese en él. Tampoco se le quebraría ningún hueso al animal, al igual que no fueron quebradas las piernas de Jesús, y sí las de los 2 hombres
que fueron crucificados junto a él. Éxodo 12:7 dice: y ellos tienen que tomar parte de la sangre y salpicarla sobre las 2 jambas de la puerta y sobre la parte superior de la entrada de las casas en las cuales lo comerán. La sangre del cordero que iban a tomar los hebreos esa noche representa la sangre de Cristo. Cuando el ángel viese las jambas de las puertas de una casa salpicadas de sangre, pasaría de largo. Esto significa Pesaj, la Pascua, pasar de largo. La sangre del cordero los protegería de la 10ª plaga y los salvaría de la muerte. De la misma manera, el sello que los ángeles pongan en la frente de los que creen en la protección que nos ofrece la sangre de Cristo, nos librará de las plagas que traen los juicios de las trompetas. Y ya no estaremos en la tierra para los juicios de las copas, ya que habremos sido arrebatados al toque de la 7ª trompeta, junto a los muertos en Cristo, resucitados en la primera resurrección y junto a los 2 testigos de Apocalipsis 11, a la llamada de «Suban acá», proferida por el propio Cristo con llamada imperativa y voz de arcángel. Esa llamada imperativa está descrita en Apocalipsis 11, 11 al 13. Dice: y después de los 3 días y medio, espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, en los 2 testigos, y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que lo contemplaban, y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles: «Suban acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los contemplaron. Hermanos, de la misma manera, nosotros, los cristianos, y quizás todo el mundo oiga la llamada de Cristo: «Suban acá». Pero ¿quién estará dispuesto a dejarlo todo en la tierra? Todo: familia, hijos, casa, trabajo, posesiones materiales, para reunirse con Cristo en las nubes. A lo mejor hasta los mismos que dicen ser cristianos se lo piensan y se echan atrás, por miedo a perder su vida, por apego. Por eso dijo Jesús en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Con estas palabras se estaba refiriendo tanto al momento del arrebatamiento como a la persecución durante la gran tribulación promovida por el anticristo y el falso profeta. Hay un pasaje en el libro de Mateo similar a este, y es que cuando Jesús resucitó y se materializó en un cuerpo carnal antes de ascender al cielo, este acto de resurrección provocó que resucitaran también muchas otras personas que salieron de sus tumbas conmemorativas. Leamos esto en Mateo 27, 52 al 54. Dice: y las tumbas conmemorativas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido, es decir, que habían muerto, fueron levantados, y algunas personas salieron de las tumbas conmemorativas. Y después que él fuese levantado, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se hicieron visibles a mucha gente. El hecho de que Jesús resucitara provocó que resucitaran más personas, y hubo muchos testigos que los vieron. De la misma manera, el hecho de que resuciten los 2 testigos generará la primera resurrección y el arrebatamiento, que es otro tipo de resurrección, porque moriremos y seremos arrebatados en espíritu. Sigue diciendo Mateo 27. Pero el oficial del ejército y los que con él vigilaban a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que sucedían, tuvieron muchísimo miedo y dijeron: ciertamente este era el Hijo de Dios.
Fijaos en la cantidad de similitudes que tiene este texto de Mateo 27, 52 al 54 con el texto de Apocalipsis 11, 11 al 13, en el que hay dos testigos que son primero levantados, se ponen de pie, todos los ven y dan gloria a Dios, y también ocurre un terremoto. Dice Apocalipsis 11, 13, y en aquella hora ocurrió un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y 7.000 personas fueron muertas por el terremoto. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, tal como les sucedió a los soldados romanos después de la muerte de Jesús. Se atemorizaron y dijeron: «Este verdaderamente es el Hijo de Dios». Aparece en este texto el número 10. La 10ª parte de la ciudad cayó. Dijimos que el número 10 expresa algo destinado a la tierra. El terremoto donde cae la 10ª parte de la ciudad es para la tierra. Y aparece el número 7. 7.000 personas murieron, indicando que es un juicio que viene del cielo, desde Dios. Lo que quiero que entendáis con estos dos textos tan similares es que, al igual que el acto de la resurrección de Jesús ocasionó la resurrección de muchas otras personas, de la misma manera la resurrección y el arrebatamiento a las nubes de los dos testigos de Apocalipsis 11 generará el arrebatamiento de muchas más personas a la llamada de Cristo: suban acá. Solo serán arrebatados los que estén dispuestos a dejarlo todo, hasta su vida en la tierra, para reunirse con Cristo. Retomamos Éxodo 12, versículo 8. Dice, hablando del Cordero de Pascua: «Y tienen que comer la carne esa misma noche. Deben comerla asada al fuego y con tortas no fermentadas junto a hierbas amargas. No coman nada de él crudo ni hervido cocido en agua, sino asado al fuego». Veamos los símbolos representados aquí. Tenían que comer la carne esa misma noche, porque Jesús murió y entregó su cuerpo en una sola noche, entre las 2 tardes, y una vez para siempre. Debían comer la carne asada al fuego, ya que el fuego representa la purificación, a través de prueba y tribulación, la purificación de nuestros pecados. Esto podemos verlo en Daniel 11:35, donde habla acerca de la gran tribulación donde seremos probados. Dice: «Algunos sabios caerán, pero eso les valdrá para ser probados, purificados y quedar sin mancha, hasta que llegue el momento final». Las tortas no fermentadas representan que Cristo es sin pecado, sin levadura, y las hierbas amargas nos hablan de la amargura durante la pasión y muerte del Mesías. Sigue diciendo el versículo 10: «Y no deben dejar que nada de él quede hasta la mañana, sino que lo que de él sobre hasta la mañana lo deben quemar con fuego». Este acto significa que el sacrificio de Jesús en la cruz fue único y completo, y no se debe repetir el acto de comer el cordero también al día siguiente, ni quedar restos de él que puedan generar putrefacción. El sacrificio fue completado en un solo día, entre las 2 tardes. Jesús entregó su cuerpo al completo, para que podamos simbólicamente comer su carne. La carne entregada mediante la purificación de nuestros pecados por el fuego de la tribulación y la prueba, que supuso rechazar las tentaciones del diablo y permanecer fiel a Dios. Jesús fue fiel hasta el final, en una misión que nadie, sino el león de la tribu de Judá, tuvo la valentía de aceptar como misión:
la valentía de aceptar la carga de los pecados de toda la humanidad que generó la consecuencia de sufrir la pasión y morir crucificado. Dice Éxodo 12:11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. ¿Qué significan todos estos símbolos referentes a la manera en cómo debían comer el cordero? Ceñidos vuestros lomos. En la antigüedad, las vestiduras eran largas y se ajustaban, se ceñían con un cinturón para facilitar el movimiento a la hora de realizar alguna acción física o trabajo, simbolizando el estar ceñidos los lomos, la preparación y disposición para la acción. Vuestro calzado en vuestros pies significa estar listos para comenzar a andar, para salir fuera de la casa, pues era costumbre andar descalzos dentro de la casa. Vuestro bastón en la mano. El bastón es un instrumento de apoyo para el camino, mostrando todo esto una marcha inminente, una salida de la tierra de Egipto urgente. Lo comeréis apresuradamente. Esta era una cena de despedida antes de una salida urgente. De hecho, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los egipcios los echaron de allí de manera urgente, querían que se fueran ya. Sigue diciendo el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Aunque dice Yahvé, yo pasaré aquella noche, no es Dios mismo el que pasará, sino uno de sus ángeles. En la Biblia hay muchos versículos en los que habla de que Dios se les ha aparecido a personas, incluso que se ha materializado y hablado con Abraham, como podéis leer en Génesis 18:20. Pero en realidad no es Dios personificado, sino uno de sus ángeles. Las Escrituras dicen que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Y con esto, la Escritura también nos enseña que Jesús no es Dios, porque a Él lo vieron miles de personas. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Pero si leéis la traducción de la Biblia de las Américas o de la Biblia latinoamericana, veréis cómo los trinitarios han cambiado las palabras unigénito Hijo por unigénito Dios. Y así hay cantidad de versículos tergiversados o añadidos o quitados por trinitarios en muchas traducciones para apoyar la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Biblia no la enseña. La enseñan hombres. Por eso tienen que añadir o cambiar versículos. De otra manera no sería necesario hacer esto. Un texto añadido, por ejemplo, es 1 de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Este versículo no existe en la Biblia original. Es levadura añadida que desestructura la Escritura, y no me cansaré de decirlo. Como dice 1 Corintios 8:6, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas. Hay una jerarquía establecida claramente en la Biblia donde dice que el Padre es mayor. No son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son iguales, sino que el Padre es mayor. Continuamos con Éxodo 12:2. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias,
y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso significa Pesaj, la Pascua. Sigue diciendo, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis. ¿Sabías que la Pascua es la única fiesta que Jesús dijo que deberíamos seguir celebrando después de su muerte? Durante la última cena con sus discípulos, Jesús dijo, «Haced esto, comed el pan y bebed el vino, comed mi carne y bebed mi sangre, haced esto en conmemoración mía». La fecha 14 de Abib o Nisán sí la da la Escritura, pero no da la fecha del nacimiento de Jesús, por ejemplo. Los hebreos no celebraban los cumpleaños, solo los celebraban los paganos. En cambio, la fecha realmente importante, la que sí que había que celebrar, era la fecha de su muerte, la fecha de la consumación del plan divino, del propósito por el cual Jesús vino al mundo como hijo de hombre, dejando su forma divina, como hijo sentado a la diestra del Padre, de naturaleza divina, y tomando un cuerpo de carne y sangre, como dice Filipenses 2, 7 al 11. Dice, Cristo Jesús, aunque existía en forma divina, porque Él es de naturaleza divina, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Aquí dice que para el Mesías ser igual a Dios es una usurpación, porque Él sabe muy bien que el Padre es mayor que Él. Flaco favor le hacen los trinitarios a Cristo, haciéndolo igual al Padre, cuando Él nunca quiso ser igual al Padre. El ángel enviado por Dios para ejecutar la 10ª plaga aparece en Éxodo 12:23. Dice, porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahvé aquella puerta, y no dejará entrar al exterminador en vuestras casas para herirlos. El ángel exterminador sería el enviado por Yahvé para ejecutar la 10ª plaga. Dios estableció la celebración de la Pascua como estatuto hasta tiempo indefinido. Y después de comer el cordero y las hierbas amargas en la Pascua, comerán pan sin levadura durante 7 días. 7, algo que viene del cielo. En este caso, el mandato de la celebración de la festividad de los panes sin levadura y la Pascua. Hicieron los hijos de Israel conforme Moisés les había explicado. Y sucedió que a medianoche Yahvé hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Éxodo 12, 30 y 31. Entonces se levantó Faraón de noche, él y todos sus siervos, y todos los demás egipcios, y empezó a alzarse un gran alarido entre los egipcios, porque no había casa en la que no hubiera un muerto. Enseguida, él llamó a Moisés y a Aarón de noche y dijo, levántense, salgan de en medio de mi pueblo, tanto ustedes como los demás hijos de Israel, y vayan y sirvan a Yahvé, tal como han declarado. Llévense sus rebaños, así como también sus vacadas, y váyanse. También tienen que bendecirme, además. Y los egipcios instaron al pueblo para enviarlo apresuradamente. Y los hijos de Israel hicieron conforme Moisés les había dicho. Fueron pidiendo a los egipcios objetos de plata y oro, y estos les concedieron
lo que pedían para que se cumpliera la profecía de Génesis 15:14, que dice: «Mas también a la nación a la que servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza». Esto dijo Yahvé a Abraham en un sueño, que su descendencia estaría en esclavitud en Egipto, pero saldrían con gran riqueza de allí. Esa plata y oro estaba destinada a la confección del tabernáculo, el templo móvil del pueblo de Israel en el desierto, pero desgraciadamente lo utilizaron para hacer un becerro de oro y le atribuyeron al becerro el hecho de haber salido de la esclavitud de Egipto. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya resultado interesante la información. Nos vemos en un próximo vídeo donde continuaremos con el estudio de la simbología del Éxodo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.